Bueno, por Dios, qué panolis tengo de tertulianos. O sea, aquí don Asís Timmermans paseándose por delante de las cámaras y tal. Ninguna consideración. Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, aquí llevo 10 minutos esperando el comienzo del programa. Bueno, muy bien, así me gusta. Engañando a la gente. Don Pauwis, ¿qué tal está usted? Muy bien, buenos días, don Luis. Bueno, figúrense si tiene éxito nuestra tertulia de Deportes en Libertad, que don Pauwis lo primero que me ha dicho es: yo quiero decir algunas cosas sobre el Barça. Digo, pues hombre, claro, diga usted lo que le dé la gana. Aquí estamos para hablar de lo que los tertulianos ordenan. Bueno, solamente que, como todos saben, el Barça es el equipo nacional de Cataluña, ya sabéis que cuando un jugador ficha por el Barça tiene que decir visca el Barça y visca Cataluña. Cosa que cuando un jugador ficha, por ejemplo, por el Real Madrid, dice a la Madrid, no dice a la Madrid, viva la Comunidad de Madrid o viva España, ¿no? Pero allí tienes que decir visca Cataluña, ¿no? Pues el Barça, en la reconstrucción de su estadio, aparte de las múltiples palancas, que es la ruina económica que les llevará a caer en manos, supongo que en un futuro, de capital chino o de capital árabe, porque con las deudas que van a tener no creo que salgan adelante, pero muchas de las irregularidades... No se preocupe, terminaremos pagando todos los españoles las deudas del Barça, sí, no le quepa ninguna duda. Bueno, y que, por ejemplo, ¿no?, una de las muchas irregularidades que han cometido, que ha habido muchas quejas vecinales. Aparte de tirar el Camp Nou, también tiraron el mini estadi, que era podríamos decir, como el campo pequeño del equipo B, ¿no?, del Barça, ¿no?, Barça B. Y allí han abierto una cementera a cielo abierto, que es donde van reciclando todo lo que tiran de los estadios y lo van reconvirtiendo a la economía circular. O sea, no creo que haya en ninguna ciudad de Europa una cementera a cielo abierto en medio de la ciudad. O sea, esto es una de las muchas cosas que, como el Barça es el equipo nacional, pues tiene siempre como carta verde para cometer cualquier tipo de tropelía, lo cual está muy en la línea también de los nacionalistas, ¿no? Estaban yo creo que hacían las cosas mejor o se vendían mejor cuando las ayudas a la construcción del estadio se las daban las autoridades franquistas, recalificando terrenos y este tipo de cosas. Y a cambio le dieron 3 medallas de oro a Franco, que la tercera no la recogió, pero ¿sabes? Ya estaba cansado. La tercera en propiedad, ¿no?, como la Copa de Europa. Bueno, esto era cuando éramos jóvenes, yo joven y usted no había nacido. Pero una usted pregunta. Ya era adulto desde niño, ¿no? Sí, porque había una duda, porque las primeras 5 Copas de Europa, me voy a poner en plan abuelito, las primeras 5 las ganó el Real Madrid. Entonces, como había una norma europea desde el principio que se decía que la Copa en propiedad, que se va en propiedad, se otorgaba al que ganara o 3 Copas de Europa alternas o 5 consecutivas. Entonces el Real Madrid no, al revés, o 5 alternas o 3 consecutivas. Perdón, exactamente. Perdone, pero necesito saber una cosa. ¿Usted es del Barça? No. Ah, menos mal, porque es que ya tengo a mi hijo pequeño es del Barça y yo los problemas de casa quiero dejarlos en casa. Pues mira, sí, yo creo que es de las pocas cosas que no le perdonaría, o sea, ser del Real Madrid. Yo iba a reprocharle a usted, pues, su capacidad pedagógica, que le salga un hijo del Barça es preocupante y no habla muy bien del padre. No, es que pero no claro, tenía... ¿cómo voy a decir eso yo si tengo a Eric Gutiérrez del Barça en mi equipo? Jolín. ¿En serio? Ah, es verdad. Pero es que, ¿sabe qué pasa? Que en el momento más importante de su vida le faltó un modelo paterno, claro. Entonces, claro, ¿en quién se fijó? En quién ganaba. Esto es así. Bueno, en fin. ¿Qué les parece a ustedes que debería ser el lema para el Congreso del PSOE que se inicia este fin de semana? Hemos propuesto varios en nuestra libre Todos encuesta a la cárcel, de hoy. Es el primero que sale, ¿no? Una película, ¿no? Todos a la cárcel. No, habíamos puesto todo por la pasta. Todo por la pasta, sí, La Rosa Nostra, que es como le bautizó Abascal al PSOE hace unos días. Habíamos propuesto Descanse en Paz HDP, como homenaje a esa pintada en un pueblo, en uno de los pueblos arrasados por la Dana. Y también habíamos propuesto Lobato paga el pato. Lobato paga el pato. Para los culturetas del cine, Die Hard, ¿no? Porque, es decir, yo siempre lo cito, qué pesado soy. Die Hard es lo que se tradujo en español como la jungla de cristal, ¿no? Ah, sí, no lo sabía. Sí. Sí, que yo no sabría traducir bien Die Hard. Pues, el duro de morir o... Sí, exacto, difícil de matar. Difícil de matar. Pero mi escena favorita del mundo mundial es cuando al final llega Bruce Willis ahí hecho polvo con una pistola detrás, pero nadie lo sabe, y entonces pues él dice, claro, todo esto, le dice al terrorista, todo esto era
por la pasta. Todo esto era un robo, no de tanto terrorismo, era por la pasta, ¿no? Le dice Bruce Willis antes de pegar un tiro a los dos terroristas. Pues en lo del PSOE era todo por la pasta. Sí, yo creo que con la fusión de la izquierda extrema con la extrema izquierda que hemos visto, ¿no? Yo creo que lo podían oficializar en el Congreso del PSOE y se podrían llamar Robando Unidos. Jamás serán vencidos. Sí, no estaría mal. Bueno, el caso es que llega Sánchez con 4 frentes judiciales abiertos. Frente número 1, el frente Begoña, donde Pilar Alegría ya reconocía ayer que es que Begoña Gómez sí que tenía una asistente Moncloa trabajando para ella, y dice, y eso es lo más normal del mundo, se ha hecho siempre desde el primer presidente democrático, que fue Felipe González, ¿no? O sea, es decir, lo que funciona muy bien en la izquierda, bueno, muy bien, a veces funciona muy bien, es la opinión sincronizada, ¿no? Entonces hay una célula que decide los mensajes, pero luego es sorprendente la disciplina, la poca habilidad, pero la disciplina a la hora de transmitir esos mensajes, porque se traducen con frecuencia con las mismas palabras y en el mismo orden. Y entonces han decidido que el argumento ahora era que, por supuesto, como toda mujer del presidente, necesita y tiene desde siempre un asistente para que le asesore, pues no sé, para ir a los actos en los que tiene que acompañar a su marido, para el vestuario, para determinadas normas de protocolo, para este tipo de cosas. Y pretenden, como la gente, ellos piensan que es tonta, todos somos tontos, no solo los sectarios que siguen votando el PSOE, pretenden convencernos de que esta jefa de programas que se dedicaba a acompañar en los negocios a Begoña Gómez, a favorecer y transmitir solicitudes de mecenazgo, a solicitar documentación y a tantas otras cosas que no sabemos, porque eso lo que sabemos hasta ahora son los mensajes que mandó a una determinada persona. Eso lo sabemos porque los ha proporcionado esta determinada persona, que es el de, me parece que recordar, que un directivo de Reale o de la Caixa, no recuerdo exactamente, ¿verdad? Pero no sabemos el resto y nos pretenden hacer creer que esta malversación de caudales públicos, esta dedicación de una persona que casualmente fue fichada porque ya era compañera de negocios de Begoña antes, o sea, este fichaje como si fuera un cargo gubernamental de una persona cuyo trabajo era ayudar en los negocios, o sea, en ganar dinero mediante presiones desde Moncloa, a Begoña Gómez nos lo comparan con un asistente de protocolo. Es vergonzoso. Es una secretaría de dirección, o sea, que no es otra cosa. Es cualificada, sí, claro que sí. Entonces, claro, es que esto es una malversación de libro, pero yo creo, yo no sé si estáis de acuerdo, pero quiero decir, esto se puede aplicar a otros temas, ¿no? Pero el Partido Socialista... lo grave de esta situación es que no dimita un gobierno, no por haber cometido un delito, no, si es que los gobiernos, los ministros, los presidentes no dimiten por haber cometido un delito. Por haber cometido un delito son juzgados y en su caso condenados, pero dimiten por ser acusados, por aparentar una conducta inmoral, o por sencillamente ser investigados, o porque se haya descubierto una serie de conductas incompatibles con los códigos de buen gobierno y con la decencia. No por cometer un delito, por cometer un delito van a la cárcel. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que el PSOE ha decidido no dimitir y apostar su suerte a el resultado de los juicios. Y el resultado de los juicios, ¿a qué lo apuesta? Su capacidad en el medio plazo para manipular, quiero decir, para conformar, para cambiar la composición de los tribunales que les van a juzgar. Bueno, y de los medios de comunicación, porque ayer se nombró como presidente de Radio y Televisión Española, ¿no?, a José Pablo López. Entonces, bueno, es ya la toma absoluta de control de los medios. Yo entiendo que públicos. Los medios es para resistir los 3... ¿cuánto queda, Dios mío? ¿Cuánto queda de legislatura? 3 años todavía. 2 años y medio, 3, ¿no? Los medios son para resistir 3 años, los medios públicos y privados son para resistir 3 años en el gobierno, y la conquista de los tribunales y la variación de cualquier manera, y cuando digo de cualquier manera, digo lo que dice Aldama, de cualquier manera, para cambiar la composición de los tribunales, es la forma no de resistir a medio plazo, sino de quedar impunes y perpetuarse, en mi opinión.
Bueno, ¿ustedes por cuál de los casos apuestan como caso que llevará a Sánchez a la cárcel? Pero tiene una guía de los de casos, sí. Caso de la mujer, caso del hermano, caso Koldo, Ábalos, Aldama, etcétera, caso de García Ortiz y las filtraciones del novio de Ayuso, y luego finalmente todo lo derivado de las responsabilidades de la Dana. De esos 5, ¿por cuál apuestan ustedes? Yo por el tercero y el cuarto apostaría. Yo apostaría por la corrupción que parece, a todas luces, ¿no? Institucionalizada, ¿no? en el gobierno y en el partido de gobierno, y no sé, es que es una cosa insólita. Es decir, que es insólito que esto en una democracia occidental, una democracia liberal, pueda seguir en el gobierno y las instituciones, claro, sin que nadie dimita. O sea, hace un año, Pau, dimitió el primer ministro portugués, socialista, por cierto, sin tener que dimitir, porque al final, y sin haber sido imputado. Lo único que dijo es: la presidencia no puede estar, no es compatible con estar siendo investigada, por lo tanto me voy, sencillamente para no dañar a la presidencia. Ni siquiera creo que no ha sido imputado siquiera. Nada. Pero quiero decir, yo creo también que el caso del fiscal general del Estado y el caso de Aldama, Koldo, etcétera, aunque por 2 motivos distintos, yo creo. El caso del fiscal general, porque yo creo que en este momento el Tribunal Supremo es muy consciente de que está a punto de ser desmontado. O sea, quiero decir, es muy... ha habido una lucha histórica, no voy a hablar de ello porque no quiero dar la tabarra, ha habido una lucha histórica entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, porque el Constitucional decidió hace mucho tiempo sustituir al Tribunal Supremo, y ha habido una especie de lucha brutalmente ganada por el Tribunal Constitucional mediante el recurso de meter a un matón que se llama Cándido Conde Pumpido, que no tiene respeto por nada. Entonces, el Tribunal Supremo sabe que si deja impunes los clarísimos, en mi opinión, delitos cometidos por el fiscal general del Estado, o sea, procesar a un fiscal general del Estado es muy difícil, y quiero decir, corporativismo existe en todas las profesiones y también en la judicial. Cuando se procesa, ya sé que el fiscal no es miembro del Poder Judicial, pero cuando se procesa al fiscal general del Estado es porque es muy grave, no por el hecho en sí que haya hecho, sino porque se ha utilizado la Fiscalía del Estado como arma política, cometiendo ilegalidades contra un adversario, en este caso la obsesión de los sueños húmedos del presidente, que es Isabel Díaz Ayuso, que es que esto debería verle un psiquiatra o un sexólogo o alguien, ¿verdad? Bueno, pero a lo que voy, el Tribunal Supremo ha decidido jugársela aplicando la ley, aplicando el derecho, se haga justicia y perezca el mundo, ¿no? Que decía aquel. Entonces, este caso creo que va a salir adelante, y también el caso de Aldama, por un motivo distinto, porque el caso Aldama, el caso Koldo, es que es un caso en que se descubre no solo una estructura de corrupción, sino una estructura de corrupción que tiene que ver además con la conformación de las relaciones internacionales de España. Entonces, ya desde hace tiempo, Sánchez es malo, pero no es tonto. Tampoco es un genio, pero no es tonto. Hace mucho tiempo sustituyó en lo peor de Podemos a Podemos. O sea, Sánchez es Podemos. ¿En qué es Podemos? En la corrupción ligada con el régimen de Venezuela. Paréntesis. Tanto la corrupción del régimen de Venezuela como el apadrinamiento de Podemos empezó por un mismo personaje, o por un mismo grupo de personajes, que son los antiguos miembros del Partido Socialista Popular: José Bono, Raúl Morodo y compañía. Ahí empezó tanto la corrupción con Venezuela como el apadrinamiento de Podemos. Bueno, pues el Partido Socialista ha captado esas relaciones y ha organizado no solo una red de corrupción brutal en España, sino además una corrupción con razón, Venezuela. No me acordaba yo de que Morodo también venía del PSP. Hombre, claro. Hombre, anda. Aquello le llamaban la venganza, a lo de Podemos le llamaban la venganza del PSP. Sí. Y había otros. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y continuamos con la tertulia. Hoy declara Juan Lobato delante del juez. Hablaba don Asís Timmermans de que el caso de García Ortiz pues es uno de los que más en estos momentos debería preocupar a Sánchez, y les vamos a resumir un poquito ese caso y qué importancia tiene la comparecencia de Lobato hoy ante el juez.
9 de la mañana, 8 de la mañana en Canarias, y tenemos aquí pues una pequeña discusión acerca del caso de el todavía fiscal general del Estado. Por resumir cómo está el caso, ya se ha acreditado que el fiscal general del Estado pidió que se pidiera al fiscal del caso del novio de Ayuso, que cuando sus problemas con Hacienda todavía no era novio de Ayuso, pidió que se le pidiera al fiscal los correos intercambiados entre Hacienda y el abogado del novio de Ayuso. La segunda de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, en Madrid, le pidió al fiscal del caso que le enviara los correos. Y, a petición de Álvaro García Ortiz, le envió esos correos, incumpliendo los protocolos, a una dirección de correo personal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Por tanto, tenemos que esos correos electrónicos que formaban parte de la privacidad de un ciudadano en su relación con Hacienda llegan a manos del fiscal general del Estado, a petición del fiscal. Por otro lado, gracias a Lobato, hemos sabido que desde Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que es la jefa de gabinete del jefe de gabinete de Óscar López o algo por el estilo, le llamó a Lobato a decirle, le envió a Lobato esos correos electrónicos y le dijo que los sacara en la Asamblea de Madrid. Y Lobato, que parece así que es un poco panoli, pero no tiene nada de tonto, dijo, ¿pero esto de dónde lo hemos sacado? Dice, no, eso no te preocupes, lo vamos a filtrar a la prensa y así tú te haces eco como si te hicieras eco de la prensa. Y entonces Lobato efectivamente se hizo eco en la Asamblea de Madrid de esos correos electrónicos ilegalmente divulgados. Con lo cual tenemos el trayecto de los correos del fiscal del caso al fiscal general y, por otro lado, de una señora de Moncloa a Lobato. Y lo que queda es establecer la conexión entre el fiscal general del Estado y Moncloa. Por eso es tan interesante la declaración hoy de Juan Lobato ante el juez, que le ha pedido que traiga el acta notarial que Lobato levantó con la recepción de esos mensajes desde Moncloa. Porque si efectivamente se demuestra que desde Moncloa se le mandaron a Lobato esos mensajes antes de ser publicados en prensa, pues entonces la que va a pasar a ser imputada es la señora que desde Moncloa le pasó a Lobato los mensajes. Y solo queda establecer la conexión entre el fiscal y la señora de Moncloa. ¿Cómo llegó a manos de Moncloa ese conjunto de correos electrónicos, no? Es que, sabíamos que el fiscal general, de quien depende, era malo. Y sabíamos que era sumiso. Pero lo que se puede demostrar es que, además de eso, es... ¿Cómo definirlo? ¿Torpe? No, es que estoy hablando, quiero decir, una cosa es la sumisión y otra cosa es el BDSM, ese famoso, ¿cómo se llama? Las relaciones sadomasoquistas. O sea, quiero decir, la apariencia del delito, la apariencia del presunto delito es que es la fiscal, no solo hace esto el fiscal, no solo instrumentaliza un caso para utilizarlo contra un rival político de su jefe, sino que lo filtra ilegalmente, o sea, revela una información confidencial, secreta a los medios. Pero lo que yo no contemplaba, sinceramente, yo no contemplaba es que lo hubiera hecho, la posibilidad de que lo hubiera hecho a través de Moncloa. Es decir, que se hubiera puesto... Todos pensábamos que la filtración había sido directa a la prensa. Es posible, todavía no lo sabemos, pero yo entiendo que efectivamente, como usted ha explicado, la relevancia de la declaración de Lobato, creo que no será solo lo que diga, sino lo que muestre. Y la relevancia es si se puede demostrar o si se puede ver que el texto, que el mensaje electrónico que le pasó la secretaria, y que parece ser que es el mismo que la secretaria, perdón, que le pasó la jefa de gabinete del jefe de gabinete, que le pasó Pilar Sánchez Acera, que ese mensaje es el mismo que la Fiscalía filtró. Es decir, en ese caso es que quien está cometiendo un delito es la jefa del gabinete del jefe del gabinete. No, además del fiscal.
Además el fiscal, además el fiscal, claro. Pero bueno, ¿y quién le ordenó a la jefe del jefe de gabinete que lo hiciera? ¿No? ¿Quién manda en el jefe del gabinete del jefe de gabinete? Pues eso. Espera, jefe, es que me estoy liando. Ya tenemos pillada a la parte contratante de la primera parte. Claro. Tenemos pillada a la parte contratante de la segunda parte. Ahora queda establecer la relación entre la primera parte y la segunda Podemos parte. llamar, y si llamamos gabinete al gobierno, como se suele llamar en teoría política, tenemos que es la jefa del gabinete del jefe de gabinete del jefe de gabinete del jefe de gabinete. Bueno, porque y esto además ¿me siguen? Y además esta situación es que revierte una especial gravedad, porque esto en un Estado democrático no puede producirse, Sí. porque vulnera todos los principios en los que se funda un Estado democrático, que es un Estado de derecho, porque si no, no es un Estado democrático. Y luego, Lobato, hay como una especie de alabanzas Sí, o de loas por lo que ha hecho. Pero es que el señor Lobato no tenía que haber dicho nada de eso, porque una filtración en prensa, aunque fuera una filtración en prensa, directamente, sin que hubiera habido todo este recorrido de las partes contratantes que decía Luis, efectivamente, o sea, tú no puedes dar crédito político a una filtración en medios, la cual es sospechosa de haberse saltado, como decía antes, todos los pasos de un Estado democrático de derecho. Ahí no estoy de acuerdo con usted, don Pau. En un Estado democrático, al fin y al cabo, siempre existe la tentación de que el gobernante, a más altura o a menos altura, pues quiera cometer irregularidades y que queden impunes y no se sepan. Y ahí la prensa recurre muchas veces a la filtración, a fuentes dentro de la administración, para poder conocer de manera no perfectamente legal cosas que están pasando y poder publicarlas, y eso es una defensa de la ciudadanía, con lo cual la oposición a un gobernante, claro que puede utilizar las cosas que se han filtrado a través de la prensa. Claro, pero no hay que confundir el cuarto poder, que es la prensa, que es todo lo que tú acabas de contar, con el uso de una filtración de unos datos privados, lo cual es completamente inexcusable. Bueno, en eso tiene usted, razón. Sí. Además del tema de que no es lo mismo la prensa que los políticos, pero es que además Lobato sabe en realidad que se está produciendo una ilegalidad. Bueno, es técnico de Hacienda, ¿no? Claro, o sea, claro. Lobato sabe que se está produciendo una ilegalidad. Y lo que hace no es constatar que no se ha producido una ilegalidad. Lo que hace es una maniobra, ya veremos si le sirve, para salvar su responsabilidad en la ilegalidad que sabe que están cometiendo sus compañeros. La duda es si los que la están cometiendo es solo los miembros de la Fiscalía, sumisos al PSOE, o sea, el fiscal general, o también la jefa del gabinete, del jefe de gabinete, del jefe de nuestro gabinete. Y entonces lo que hace es intentar salvar su responsabilidad. La actuación de Lobato es inmoral, es rastrera, es brutal, es indecente. Sí, pero intenta salvar la comisión de un delito. Exacto, pero que igualmente, o sea, una cosa es la comisión del delito, pero a nivel ético, él también ha participado en un segundo grado utilizando unos datos privados. Y no solo, esto, mutatis mutandis, me perdonan los juristas de reconocido prestigio, pero esto es como el delito de receptación, es beneficiarse consciente e intencionadamente de la comisión de un delito. O sea, Lobato sabe. El tío que compra mercancía que ha robado otro. Claro, pero cuando sabes que la ha robado y por lo tanto te beneficias de eso. Lobato está haciendo eso. Lo que pasa es que Lobato ha querido salvar su responsabilidad, ha querido tener cuidado, y claro, lo que pasa es que es tremendo que ahora mismo en política, por lo menos en el PSOE, no solo en el PSOE, el hacer el llevar una conducta indecente y rastrera sea casi lo mejor que sucede. Es que es así. Porque no cometes delito. Y además, sea usted honesto, nos conformaríamos los españoles con tener políticos indecentes y rastreros, pero que por lo menos respetaran la ley, ¿no? Sí. Entonces, claro, Lobato es una mejora con respecto a lo que hay en el PSOE, que son indecentes, rastreros, y encima se salta la ley. Sí, bueno, a ver, yo creo que todo lo que estamos viviendo nos pone en una situación de fin de un modelo, porque es que realmente el modelo que deriva de la última Constitución que hemos tenido, que es la del 78, creo que está fallando por todas partes, porque el país está controlado por un sistema partitocrático, no hay acceso a la representación pública por parte
de gente que, o sea, difícil, es muy difícil que sin dinero, sin conseguir avales, porque claro, también recordemos que hay un 0,5 o un 1% de avales, depende de si te presentas como formación política o como agrupación de electores. Quiero decir que es muy complicado la participación política del ciudadano, ¿no? Y ya en los textos clásicos de hace 25 siglos decía que el precio por no implicarse en política es ser gobernado por hombres peores que uno mismo, lo decía Platón. Y realmente yo creo que estamos en esa situación, estamos siendo gobernados por hombres mucho peores que nosotros mismos, con todos nuestros defectos, pero es que los de los demás son ya abismales, ¿no? Entonces, creo que, bueno, el sistema político hace aguas, el sistema representativo hace aguas, y creo que nos teníamos que replantear reformar el sistema. Pero estar gobernado y me parece un razonamiento de verdad un análisis muy brillante, pero estar gobernado por hombres que son peores que nosotros mismos nos degrada a nosotros mismos, porque la población tiende a intentar identificarse o justificar a sus propios gobernantes. Sí, no solamente les sigue votando, es que encima les defienden. Porque es que, claro, a veces oyes cosas sorprendentes, pero no digo de hace 2 años, sino de ayer mismo o de anteayer, gente defendiendo el gobierno de Sánchez o gente defendiendo los gobiernos nacionalistas de Cataluña. Pero lo malo no solo es que gobiernan que defiendan los gobiernos de Sánchez o los gobiernos que gobernaron Cataluña, etcétera, sino que defienden sus actuaciones abiertamente delictivas. El problema no es que... Es eso. El problema es que no digas mis gobernantes nacionalistas no han dado un golpe de Estado. El problema es que digas sí, han dado un golpe de Estado y porque la culpa es de los fachas. Y el problema del PSOE es el mismo. Me roban, pero me roban los míos. Sí, y luego justificar, quiero decir, pervertir el sentido político de la población. Por ejemplo, es decir, los socialistas claramente cada 3 o 4 días vuelven a intentar asentar el hecho absolutamente irrelevante de la culpabilidad o no, o de la confesión o no, que no es verdad que haya habido una confesión que supuestamente hizo la pareja de Ayuso. Ese no es el tema. O sea, quiero decir, hay más de 1,5 millones de contribuyentes que tienen juicios con Hacienda y uno de ellos era la pareja de Ayuso, que intenta llegar a un acuerdo. Bueno, el tema no es ese. Ese es un tema judicial, privado, que se discute. El tema es si se salta el Estado de Derecho. Si tú pretendes convencer a tus votantes o a los españoles, no, es que se hizo bien porque esta persona, el novio de Ayuso, no sé quién, era un delincuente confeso, que es mentira, pero bueno, era un delincuente confeso, entonces se hizo bien. Entonces estás diciéndole a tus votantes, estás convenciéndole a tus votantes que hay que acabar con el Estado de Derecho, que hay que acabar con los juicios, no solo con la presunción de inocencia, sino que hay que acabar con el propio sistema judicial. Pero esto es como volver a la propaganda soviética de principios del siglo XX, es que es el mismo método, método. De hecho, a Garzón, el entonces novio de Dolores Delgado, que parece que está implicada, es que esto es evidente, que está implicada en la trama venezolana de la corrupción de Aldama. Bueno. Una de las cosas más interesantes que ha declarado Aldama es precisamente que una de las visitas programadas para Delcy Rodríguez cuando llegó a España era con la Fiscalía General del Estado, dirigida entonces por Dolores Delgado. ¿Qué tenía que hablar Delcy Rodríguez con Dolores Delgado? Claro, o sea, una delincuente internacional. Y además parece, aquí todos son tontos. O sea, es decir, yo, que soy, de verdad, soy bastante tonto, o sea, no tenía ninguna duda, no tenía ninguna duda de que Delcy Rodríguez estaba sujeta a sanciones internacionales y que no podía pisar el territorio. Es que, de hecho, lo que Aldama ha declarado es que la propia Delcy dijo, pero si estoy sancionada y no puedo pisar Europa. Claro. No te preocupes. Pero si todo el mundo lo sabía, pero si alguien no solo lo sabía, sino si alguien tenía que instar su inmediata detención, etcétera, era Dolores Delgado, fiscal. Pero si lo sabían con un mes de antelación que iba a venir, que sí, lo declaró Aldama. Pero a lo que sí. Sí, es que todo es como no sé, como una comedia mala, de estas representada en cualquier parte. Pero yo estaba citando el tema de Dolores Delgado porque es que hay que recordar que Garzón, de las 3 causas que tramita el Tribunal Supremo, de las 3 causas contra Garzón, él es sancionado, él es considerado culpable y condenado por la de revelar, espiar conversaciones de los abogados. Es decir, por hacer algo muy parecido a lo que ha hecho el fiscal general, que lo que ha hecho es revelar conversaciones, negociaciones entre el fiscal y las partes. Y luego, otra cosa, perdón, quiero decir que es que
es obvio que cuando estás en tratos con delincuentes internacionales y con criminales, en este caso estamos hablando de narcocriminales, es obvio que vas a estar cometiendo delitos, lo quieras o no, es decir, vas a estar cometiendo delitos. Pero es que el Partido Socialista, liderado por Sánchez, es decir, en su origen, ya es un delito en sí. Porque es que el origen del Partido Socialista es la peor corrupción política que se puede cometer. O sea, el Partido Socialista, Sánchez, es investido por, primero, acordar con terroristas sus votos, a cambio de trocear España. Pero luego, y de forma más decisiva, por la impunidad, mediante indultos por una parte y mediante ley de amnistía por otra, la impunidad de los que han cometido el más grave delito que se puede cometer en el Estado de Derecho, que es el golpe de Estado y la derogación unilateral de la norma fundamental de la Constitución. Eso es la peor corrupción política, eso es lo más grave. Alguien decía alguna vez en televisión, hace tiempo, decía, hombre, parece que hubieran violado a alguien, no es tan grave. Yo digo, no, es mucho más grave. Si tú das un golpe de Estado, si tú desbaratas el ordenamiento jurídico, estás cometiendo el más grave de los delitos. En algunos países eso se condena con la pena capital o con condena perpetua, porque estás deshaciendo todo el Estado de Derecho que permite, entre otras cosas, que se castiguen a los violadores y a los asesinos. Claro, pero es que así es que sí que es una violación de los derechos civiles y de las libertades fundamentales de 47 millones de españoles. Claro. O sea, es lo peor que se puede cometer. Peor que se puede hacer. Pero fíjate lo que decías. Pero ¿no? por eso digo que ahora robar y estas cosas que están haciendo ahora son gravísimas, pero ya... Eso es el... Lo viejo de Quincy, que ya citamos demasiado. Luego lo cito otra vez para fastidiar a alguien. Perdón. No, que te iba a decir que fíjate que al final todo esto reviste mucha gravedad. Sí. Pero... mira, un caso que, o sea, evidentemente, ¿no? O sea, como dices tú, ¿no? Pactar con los filoterroristas, pactar con los nacionalistas que quieren destruir la nación, es grave, pero fíjate actuar que... al servicio de potencias extranjeras. Bueno, sí, claro. Acordados de Cataluña, de los 10.000 soldados, de la criptomoneda, etcétera, que iban a enviar Putin y los suyos. Pero fijaos que el principal problema es que todo esto en qué deriva, ¿no? De que el PSOE se ha convertido en la extrema izquierda, pero aparte, claro, el PSOE también se ha convertido en el PSC, es decir, se ha convertido en un partido del ámbito nacionalista más. Es que es terrorífico que un partido de ámbito nacional, que ha sido partido de gobierno, se convierta a los postulados nacionalistas de una parte de su partido, que es el PSC. Hombre, don Pau, me parece usted nuevo. No se ha convertido en nada. Ya lo era, el PSOE ha sido siempre, a través del PSC, un partido nacionalista. Otra cosa es que lo ocultara. Lo que ha pasado es que se han caído las máscaras. Pero permitiendo el juego sucio de la política catalana, de lo que era la política catalana, y es algo que yo llevo diciendo desde hace muchos años, y Pau me temo que lo ha vivido más de cerca, permitiendo el juego sucio de la política catalana, se ha catalanizado la vida política española, es decir, permitiendo la represión de los catalanes no nacionalistas, permitiendo que el nacionalismo violara la ley desde las instituciones, permitiendo toda esa represión. Al final lo que ha sucedido es que todo eso, incluyendo el ambiente político, se ha trasladado al resto de España. Eso es lo que nos ha pasado. Hemos dejado que repriman, que violen la ley y que repriman a los catalanes, a la mayoría de los catalanes, y a base de eso hemos conseguido que esa forma de hacer política se traslade a toda España. Y estamos a un paso del dominio totalitario Bueno, a la mayoría de los catalanes y a la mayoría de los vascos. Sí. Al final, mira, ayer fui a un documental que habla sobre el tema y parecía mayor oreja, y claro, decía, es que al final no deja de ser como un nacionalismo único con vasos comunicantes, cuando uno sube el otro baja, siempre lo fue. Pero siempre está ahí, ¿no? Quiero que Siempre lo fue. Sí. Siempre lo fue, vamos, solo por hacerme el cultureta, es decir, el nacionalismo vasco, o sea, el loco racista de Sabino Arana, se deja manipular, entre otros, por su hermano, que se convierte al nacionalismo cuando vive en Barcelona, es decir, y entonces cuando vuelve a pues lo adapta un poco. Que sigue teniendo Sabino de Arana una calle en el barrio de las Corts de Barcelona, a la cual se ha pedido, o sea, desde años de manera, y además incontables veces, que se cambiara el nombre. Y ahí sigue, los gobiernos del Partido Socialista no han querido cambiar jamás el nombre en el nomenclátor de Sabino de Arana, nunca. Y se ha pedido muchísimas veces en plenos municipales.
que aquí nos olvidamos de cosas como que el Partido Socialista defendía al principio de la transición el derecho de autodeterminación. Por ejemplo, el Partido Socialista de Navarra lo tenía incluido en sus postulados, y nos olvidamos... Con un tal Carlos Solchaga gritando... Sí. Y nos olvidamos de que esto no es Sánchez ni Zapatero. El PSOE con Rubalcaba en 2016 aprobó la Declaración de Granada, donde decía que hay que dar el paso a un Estado federal. O sea, en fin, aquí no es cuestión de una persona, es cuestión de un partido que tiene una idea muy clara desde hace muchísimo tiempo. Bueno, y en Suresnes se aprobó una ponencia sobre nacionalidades y regiones, previo a la Constitución. Estamos hablando del año 74, ¿eh? Sí. Quiero decir que ya el tema de las nacionalidades, esa cosa extraña. Una pregunta, aprovechando que le tenemos aquí, estamos hablando del PSC. A mí en todo esto de las mascarillas y los contratos durante la pandemia hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que también hubo federalismo asimétrico, y había por un lado una trama de corrupción del Partido Socialista que se dedicaba a los contratos de material sanitario en toda España. Pero había otra trama que era más bien ligada al PSC, toda la del Ministerio de Illa, el macrocontrato de 2.500 millones de euros. Sobre eso todavía no se ha entrado a saco. Se entrará. Pero es muy gracioso que el PSC tuviera, digamos, su coto, aparte del Partido Socialista. Y es muy gracioso que ahí haya como más reticencias a entrar, o todavía no ha cantado nadie de plano. ¿Por qué va más retrasada esa causa? Me llama mucho la atención. Bueno, en Cataluña, como si nos vamos también a los símiles cinematográficos que decía Asís, nos gusta mucho la omerta. La omerta creo que está al orden del día. Entonces, bueno, hay una corrupción tan profunda, tan endémica, o sea, es casi telúrica esa corrupción mana, ¿no?, de ahí del suelo, ¿no?, en Cataluña, que creo que es una cosa compleja. Evidentemente, sorprende mucho que un señor que estuvo de ministro, ¿no?, de Sanidad, o de aparentemente ministro, porque de su actividad no se conocía nada, que con todo lo que está saliendo de Aldama, las comisiones de las mascarillas, etcétera, no haya salido lo suyo, y que las tramas paralelas tampoco hayan salido. Es decir, es muy, muy sorprendente. Pero fíjate que, como te dije una vez que vine a tu programa, en Cataluña todo es posible pero poco probable. Entonces, dices, claro, ¿qué probabilidad había de que, por ejemplo, que en el gobierno Illa se mantuvieran a muchísimos cargos de Esquerra, o que se subieran a los cargos más radicales de Esquerra, por ejemplo, de política lingüística o de cultura, que eran pues secretarías generales y tal, que se les subiera a consellers en un gobierno socialista? Es decir, todo es muy complejo. Lo digo porque, por ejemplo, mira, Sonia Hernández, que es consellera de Cultura, había sido en el gobierno de Esquerra, había ostentado como una secretaria general, y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, había sido también director de Política Lingüística en el gobierno de Esquerra. O sea, que siguen mandando lo mismo, pero simplemente se ha puesto otro mascarón de proa. Sí, le han cambiado el collar al perro, pero el perro sigue siendo el mismo, ¿no? Y luego, por ejemplo, el PSC gobierna con los golpistas de Esquerra en 3 diputaciones provinciales, en Barcelona, en Tarragona y en Lérida. Es que la vocación del Partido Socialista siempre ha sido entenderse y gobernar con la izquierda radical. Por eso el terrorismo, lo que le molestaba al Partido Socialista es que le impedía colaborar directamente con la izquierda radical independentista, ¿no? Pero en esto yo quería, cuando se hablaba de la omertá, etcétera, y de la territorialización, Dios mío, de la corrupción, a mí me parece sorprendente lo de Santos Cerdán, el caso de Santos Cerdán, porque yo creo, no sé si os pasó a vosotros, no sé si les pasó a los oyentes, yo creo que cuando salió la noticia, cuando Aldama, creo que fue el primero, ¿no?, que dijo que le había dado 15.000 euros a Santos Cerdán, creo que 15.000 euros, yo hay días que no los gano, quiero decir que no es que me parezca poco, pero no sé si les pasó a ustedes que les parecía como poco. Calderilla, ¿no? Decía, ¿por qué 15.000 euros si estamos hablando de contratos importantes, etcétera? Claro, es que yo soy muy torpe y tardo en entender las cosas, pero claro, yo luego lo he entendido. No se estaba pagando una comisión. Lo de Santos Cerdán no era una comisión. Lo de Santos Cerdán era un detalle, era una especie de petición, perdón, era como cuando le has hecho algo a alguien sin querer y le regalas un detallito. Lo que había pasado es que se había violado
la territorialización de la corrupción. Se había concedido a una empresa fuera de un ámbito territorial determinado un contrato de mascarillas con comisiones ilegales. Entonces Santos Cerdán se enfadó, lo que dice, se enfadó. ¿Qué le estaba? Le habéis pisado el terreno a esta otra empresa. Claro, ¿por qué 15.000 euros? Es como invitar a cenar a alguien. No le estás pagando algo. Le invitas en un buen restaurante y le dices, perdóname, discúlpame, o te estoy agradecido. No lo que sabía sea. que era territorio de esta otra banda. Exacto. Y tal, Entonces te invito a cenar en el mejor, a cenar en el mejor restaurante. Y entonces lo que le estaban dando con 15.000 euros a Santos Cerdán, caso de que sea verdad, yo no digo que sea verdad, presuntamente todo, claro. Pero es esto lo que se está, es un detalle, es decir, perdona Santos Cerdán, toma, no volverá a ocurrir, y en vez de regalarle pues un coche o regalarle un detalle para sus hijos, le dan 15.000 euros. Si fuera es cine, como quien regala en Navidades una tarjeta regalo del Corte Inglés, ¿no? Sí, es un detalle, no le quieres sobornar, le quieres pedir perdón o agradecer, perdona, Pau. No, o si fuera... ¿Vas a poner un capítulo cinematográfico? Sí, o si fuera una película cinematográfica podría ser Left Side Story. O sea, pero con las bandas rivales. Pero en realidad, perdona, es que lo que ha pasado en el Partido Socialista y lo que ha pasado con el fiscal, etcétera, y lo que ha pasado, lo que no ha pasado desde hace años en Cataluña y en el resto de España, es que había gente que sabía, que pensaba que no se atreverían, que los tribunales no se atreverían a ciertas cosas. Hay ciertas cosas a las que no se atreverían. Se atreverían a condenar a una persona de segunda fila o de tercera fila por un caso de corrupción o por un caso de lo que sea, pero no a procesar al presidente. Y el Partido Socialista estaba absolutamente convencido de que el Tribunal Supremo no se iba a atrever en ningún caso a procesar al fiscal general del Estado. Era una cosa que no entraba en su cálculo político. Y claro, el juez instructor del Tribunal Supremo dijo, no solo le investigo, registro su despacho. Hombre, a mí eso, lo del registro del despacho de García Ortiz, yo también lo interpreté como un mensaje claro de... que vamos a por vosotros, que no nos vamos a parar en que no es un teatro, yo lo interpreto así, que no es un teatro. Sí, y a mí me parecen muy significativas las informaciones que están apuntando desde hace ya tiempo a los intentos de Sánchez de ningunear a la Casa Real, de tratar de, en fin, quitar protagonismo al rey, quitarle determinados eventos internacionales, los errores quizá intencionados de protocolo, de Sánchez, etcétera, 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 ¿no? Y a raíz de lo de la Dana se ha producido algo muy llamativo, que es una aparente, por lo menos lo que se ve desde fuera, ruptura total entre la Casa Real y el gobierno. Al principio el gobierno, que estaba retardando la ayuda a Valencia, se encuentra con que el rey dice, pues yo mando inmediatamente a la Guardia Real e incluso a mi escolta personal a que vayan a Valencia a ayudar, cosa que a Sánchez no le sentó muy bien. En Paiporta volvió el rey a dejar en evidencia a Sánchez. Cuentan que hubo un enfrentamiento a gritos por parte de Sánchez, que por qué no había suspendido la visita después de irse Sánchez y tal. Y después el rey vuelve otra vez a la zona cero en contra de la opinión de Sánchez. Es decir, parece que hay ahí una ruptura enorme que también lanza un mensaje a pues todos aquellos jueces, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, miembros de la administración, de que este tío está ya fuera de control, Sánchez, y es alguien que tiene que ser... es como, fíjese, hay una frase muy bonita de uno de los que organizó el atentado contra Hitler, cuando saben nuestros oyentes y espectadores que hacia el final de la guerra pues había gente en el ejército alemán absolutamente consternada por lo que aquel loco criminal estaba haciendo, y entonces se organizó una conspiración para matar a Hitler. Uno de los conjurados, la frase que utilizó para convencer a otro de que se uniera a la conspiración, que por desgracia fracasó, pues fue: Hitler es un derviche giróvago, hay que abatirle.
saben ustedes que los derviches giróvagos son estos danzarines turcos que ponen las manos así y empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a toda velocidad sobre los pies en un estado de trance, ¿no? Bueno, pues Sánchez es un derviche giróvago y hay que pararle los pies. O sea, está destruyendo la nación, convirtiendo esto en una pocilga de corrupción. El Partido Socialista lo ha destruido. Y es, por cierto, lo único bueno que nos va a dejar como legado, que desaparezca el Partido Socialista con semejante historia criminal. Y bueno, pues yo creo que cada vez se le va perdiendo más el respeto y que los mensajes son importantes. La Casa Real está lanzando algunos muy interesantes. Por cierto, aunque sea simbólico, en fin, yo entiendo que esto es simbólico, pero la justicia se imparte en nombre del rey. La justicia en España, en nombre del rey. No sé dónde estábamos. Pues estábamos en que a usted le parecía que lo del Tribunal Supremo registrando el despacho de García Ortiz era además de una actuación judicial perfectamente legal, era un mensaje claro. Es decir, aquí vamos a investigar esto. Sí, lo que pasa es que yo creo eso, o sea, que se le haya perdido el respeto, entre comillas, o el temor reverencial a Sánchez, que el Tribunal Supremo se atreva a investigar delitos, aunque estos delitos los puedan haber cometido aparentemente el fiscal general del Estado. Que se atreva alguien a citar a la mujer del presidente, que es evidente, o sea, a citar y a imputar, y que lo haga así, y que lo haga con naturalidad. Todo esto es una buena señal. Lo que pasa es que Sánchez, yo creo que no está jugando a eso. Pau antes decía, Sánchez está jugando primero a controlar los medios de comunicación. Creo que no somos conscientes de que el 80-90% de las informaciones que nosotros conocemos y manejamos o no salen en medios como Televisión Española, El País, etcétera, o salen de una forma muy manipulada. ¿Y a quién le importa, don Asistín Hermans? Yo sí lo creo. La influencia que tiene Televisión Española, pues yo creo que es la misma que tiene el CIS, las encuestas del CIS. Cero pelotero. Según qué regiones, las más despobladas, se ve mucho Televisión Española. Según qué capas de población también. También se ve mucho. También. Perdón. Y luego, eso son los medios. Y luego, en segundo lugar, y eso también lo decíamos, es que Sánchez sí está calculando si puede llegar, en mi opinión, a controlar los órganos judiciales antes de que sea juzgado por ellos. Claro, y por eso no se va, porque si se va contra la cantidad de causas abiertas, por su mujer, por su hermano, por la corrupción, es que, claro, hoy salía en la portada de ABC la foto de los 15 implicados, 13 altos cargos y 2 familiares. Claro. ¿Cómo se destruye, cómo se conforman los tribunales que le van a juzgar a uno mismo? ¿Cómo se hace desde el gobierno? Obviamente, de dos formas. Una, intentando controlar los nombramientos. Ya estamos viendo las presiones brutales para que el Consejo General del Poder Judicial, en vez de nombrar al sustituto natural de Marchena en la Sala Segunda del Supremo, nombre a una persona que lo importante no es que sea de izquierdas. De hecho, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial es de izquierdas. Lo importante es que quiere que nombre a una persona de estricta obediencia de Sánchez o de Cándido. Quiere nombrar a una juez que intente controlar la Sala Segunda del Supremo, ¿vale? Esto es otra de las grandes reformas que hay que hacer, la de la justicia. Sí, pero va a ser por cierto, el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial no llevaba aparejado, señores del Partido Popular, el compromiso de aprobar una reforma sobre el método de elección de los propios miembros del Consejo General del Poder Judicial en un plazo de 6 meses que cumple dentro de 3 semanas. Creo recordar que ese plazo, me corrigen, era para que el propio Consejo hiciera una propuesta de la reforma. No sé si esto era así. No lo sé, pero yo no he visto esa reforma o propuesta por ningún lado. Pero hay dos formas de controlar a los tribunales que te han nombrado. Una, la que acabo de explicar, conseguir que cambie la propia composición de los tribunales. Pero la segunda es lo que ya hemos visto, parte de lo que ya hemos visto, que es intentar investigar, neutralizar, amedrentar, atemorizar a los miembros de los tribunales. Hemos visto al gobierno manejando abiertamente información falsa sobre el juez Peinado, diciendo que si el juez Peinado tenía una finca ilegal, que si tenía 2 DNIs, etcétera. ¿Qué revelaba eso? Lo que revelaba es que había
una serie de servicios del Estado que estaba buscando a ver si podían encontrar algo malo, algo vergonzoso, algo con lo que se pudiera o destruir a un juez o condicionar su decisión. Y están en eso. Estoy convencido de que están en eso. Pausa publicitaria y le doy algún dato sobre cuál es la audiencia del Telediario 1 de Televisión Española comparada con Me quiere Twitter. machacar usted, ¿eh? Pausa. Bueno, y le decía a don Asís Timmermans que vamos a comparar números. ¿Cuánta gente ve el telediario de el telediario de la 1? Pues 1 millón de personas. ¿Cuántos usuarios de Twitter hay? 12 millones. ¿Cuánta gente tiene WhatsApp en España? A través de donde se reciben mensajes políticos, enlaces a noticias, memes. Es decir, hoy en día lo que ponga Televisión Española no le importa a nadie 3 pepinos. Yo y creo su capacidad de influencia en la población es mínima. Yo creo que hay un efecto multiplicador y no estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice, pero no puedo demostrarlo, así que tampoco. Y usted es ingeniero y piensa que el simple hecho que me demuestre las cosas con datos tiene algún valor cuando... Vale, bien. Hala, desisto. No, quiero decir que estoy dispuesto a hablar en presencia de mi abogado. Es que, lo digo porque es que la gente se escandalizaba mucho. El gobierno ha tomado el control de Radio Televisión Española. Y tú decías, va... Pero por Dios, si ya lo tienes desde hace mucho tiempo. ¿Va a convertir eso en una herramienta de manipulación? Digo, ¿más? Pues no sé, como no salgan fusilando en efigie a Feijóo y a Abascal, ya no sé qué más les falta. No lo sé, en pero Televisión en serio Española, ¿no? yo creo que hay un efecto de multiplicador. Es verdad que no solo de Televisión Española, pero que yo creo, de verdad, la gente no hace cosas porque sí, ¿no? Y entonces es verdad que ahora controlar Televisión Española y condicionar otros medios, porque condicionan los medios privados en grandísimo, es verdad que eso no garantiza el monopolio de la opinión pública. Pero yo creo que ayuda muchísimo, sobre todo, a mantener un núcleo importantísimo de varios millones de personas que siguen votando al PSOE, aunque vean, no digo aunque pienses, aunque vean que Pedro Sánchez es un malvado. Qué trampas argumentales hace don Asís Timmermans, porque estamos hablando de Televisión Española y él dice, controlar Televisión Española y presionar a los restantes medios, es que ahí es donde está el truco. Es decir, lo que hace daño a la opinión pública, lo que permite manipular la opinión pública es repartir decenas de millones de euros a cascoporro entre Antena 3 y La Sexta y La 4 y la... Eso es lo que hace daño. Eso lo han aprendido perfectamente el nacionalismo catalán, que ha dado más de 20.000 millones de euros en 30 años a los medios privados, que es lo que se han gastado en controlar el pensamiento en Cataluña. A los medios privados por una parte y a las asociaciones, eso que se decía siempre en Cataluña. Cataluña tiene una estructura civil, la sociedad civil en Cataluña es potentísima. La sociedad civil en Cataluña estaba subvencionada y controlada de muchísimas maneras. Sí, pero siempre históricamente, desde el 1850-80 en adelante, siempre había habido mucha voluntad asociativa y tal. Pero lo que pasa es que, claro, cuando llega Pujol, entiende con su plan, ¿no?, con el programa 2000, o sea, que se llama programa 2000, pero se publica en el 90, ojo, que no es que se... Sí. Y él entendía que darle dinero... Como la Agenda 2030 que se publica en 2020. Claro, sí. Pero para que darle dinero a todas las instituciones y a cualquier cosa que pueda haber en la sociedad que pueda transmitir tu mensaje, sean los medios de comunicación, sean las asociaciones profesionales, sean las asociaciones de vecinos, las asociaciones culturales, cualquier cosa sirve. Entonces, porque claro, es la voluntad de cambiar el relato, de imponer tu propio relato. Pero sí que hay una cosa, Luis, que es una postura entre la tuya y la de Asís. Muy bien. Es de centro centrado. Controlar Televisión Española es mostrar el ejemplo a los medios privados de cómo se tienen que hacer las cosas y entonces recibir dinero. Claro. Sí, bueno. Siempre tiene que haber un ejemplo en todo. No, y por ejemplo, lo que ha pasado en Televisión Española, realmente, lo que se busca es otra cosa. Manipular, poco puede manipular ya la Televisión Española, porque ya más que manipula, no va a manipular. Pero el asunto es lanzar un mensaje a la profesión periodística. Fíjate, vamos a poner aquí a 10 tíos a cobrar más de 100.000 euros al año en el Consejo de Televisión Española. ¿Por qué? Por ser obedientes con quien tienen que ser obedientes, que es con mi persona, con su santidad. Eso, pues claro, para una parte de la profesión periodística es un mensaje pues muy perfectamente entendible. Y luego sustituir, y luego también, bueno, no es un poco rollo de hablar, pero sustituir la opinión y el análisis
por simplezas graciosas. Es decir, Broncano es un tipo conocido, sobre todo en un determinado sector de la población joven, hace tiempo, con entrevistas, etcétera, etcétera. Yo conocía a Broncano porque me enseñaba a mis hijos, mira, este tal. Entonces, ¿qué pasa? Que se quiere sustituir programas como El Hormiguero, vamos, que es contra lo que va, que yo no veo televisión, de verdad, pero quiero decir que sí es verdad que El Hormiguero hacía análisis serios junto a otro tipo de espectáculo, y de hecho hay anécdotas muy buenas del Hormiguero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere Televisión Española? Sustituir esa posibilidad de un programa de entretenimiento en el que se dieran opiniones serias por un programa divertido que a la vez tuviera opiniones políticas muy simplificadas, como coronavirus perdón. Y metidas de rondón. Y metidas de rondón. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que quiere entretenerse, que quiere ver la televisión para entretenerse, le podía parecer atractivo un tipo que a mí me parece zafio, a mí no me parece divertido, no me parece tal, pero que hay gente que le gusta, que le divierte, porque es un humorista. Claro. Y luego hay una cosa importante, que la función de los medios de comunicación públicos es hacer algo diferente a lo que hacen los privados y no competir con los privados, porque, o sea, lo que no van a hacer los privados, porque hay que mantener una serie de ingresos para seguir existiendo, los medios públicos se pueden permitir no hacerlo. Por lo tanto, su función es otra. O sea, es una función más ética, más informativa, más de cubrir ciertas cosas, y esto es a lo que se tendría que centrar cualquier medio de comunicación público en España, y es lo que no hace ninguno de ellos. Claro, entonces, por eso... y el ejemplo de Broncano es el más claro. Y además es decir, mira, yo no solo voy a atacar a quien da un margen de libertad en su programa, porque es que los ejemplos de margen de libertad en el programa de motos, te guste o no motos, veas en el programa, etcétera, los ejemplos de libertad que da son muy importantes, son muy importantes. Otro día cuento alguno. Entonces, lo que se trata de decir es, mira, yo me cargo a la directora de Televisión Española, me gasto 28 millones en contratar a un tío con dos tal, me es igual, hago lo que sea, quedo a comer con él. Aparentemente Pedro Sánchez quedó a comer con David Broncano para, no sé si es verdad, no sé si tal, pero aparentemente, pero yo pongo a alguien, o sea, ten cuidado porque si me tocas las narices, si disientes, voy a por ti y te puedo hundir. Motos resiste, pero hay quien no resiste. Bueno, usted también resiste. Yo como tengo una suegra que me pone las pilas, pues no me queda más remedio. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, cuando digo, jolín, ¿cómo está? Dice, como te quejes, te atizo. Bueno, un abrazo, sí que querida es un manual de resistencia, ¿eh? Bueno, tiene una historia mi suegra, pero tampoco me voy a poner en ello ahora. Bueno, yo he contado alguna vez, sin dar nombres, historias de tu madre. También tiene una historia. Sí. Bueno, hay una noticia que he dado esta mañana y que he dicho que a mí me llenaba de optimismo, que ha sido esa noticia de que, a diferencia de lo que han hecho Alemania, Francia o Estados Unidos, que han dicho, y por supuesto, no piensan hacer caso de la orden de detención que la Corte Penal Internacional ha emitido contra Netanyahu, a diferencia de eso, Álvarez ha dicho que si Netanyahu pisa España, por supuesto que cumplirá la orden de la Corte Penal Internacional y le detendrá. Y he dicho que es una noticia que me llena de optimismo, porque teniendo en cuenta cómo funcionan las cosas históricamente, y especialmente en estos últimos tiempos con Israel, lo de que Álvarez amenace a Netanyahu con la cárcel me lleva al convencimiento de que quien va a acabar en la cárcel es Álvarez. Sí, yo creo que investigaciones como las 4 o las 5 en las que usted agrupa los presuntos delitos cometidos por el entorno del presidente del gobierno eclipsan determinadas cosas que, sean delitos o no, son desde luego indecentes. Como por ejemplo las clarísimas incompatibilidades de la mujer, de la esposa de Álvarez, en sus puestos en una multinacional china y otras cosas. Pero a mí me revienta lo que está ocurriendo. Me revienta porque aparte de que se esté negando el derecho de Israel de defenderse, por cierto, no es que quiera dar una noticia, pero que está saliendo, pero el acuerdo de tregua alcanzado con Hezbollah ya ha sido violado por Hezbollah. No sé si Israel dos veces. Con lanzamiento de misiles, pero que en realidad, fíjate que lo fundamental del acuerdo es el cumplimiento de la resolución
de Naciones Unidas que obligaba a Hezbollah a retirarse más allá del río este que hay en el sur del Líbano y dejar de tirar misiles a Israel, que es lo que lleva haciendo desde hace muchos años, ¿no? Pero me parece miserable lo que está haciendo Álvarez y me parece que lo hace, por supuesto lo hacen por un cálculo político, junto al anuncio de darle 4 millones de euros adicionales esta misma semana a UNRWA, que es como dárselos a Hamás y a la organización terrorista, ¿no? Y luego el daño que hace a las empresas españolas, a todo, es terrible. O sea, esta gente es capaz de cualquier cosa. Sí, pero es que además aquello de que los actos tienen consecuencias que nos enseñaban nuestros padres, a los que ya tenemos una cierta edad, ¿no? A los que ya peinamos caras, es que creo que, claro, esto en política ha desaparecido y realmente cualquier actitud, acción o cualquier tipo de declaración como estas que acabas de comentar tú, pues van a tener consecuencias económicas. Pero para los demás. Claro, para las empresas españolas y para conjuntos ciudadanos en España, porque recordar que el dinero para el Estado social sale del trabajo de las personas y de las ganancias de las empresas en impuestos. Por lo tanto, es que, claro, si atentas contra tu propia economía, estás atentando contra tu propia ciudadanía. Y esto hay que agradecérselo nuevamente a este PSOE en descomposición, que solamente está interesado en mantenerse en el poder el tiempo que pueda. O sea, la opción de decisiones y de medidas populistas y extremistas por parte de Sánchez y de su banda es solo una estrategia política, pues para ocultar su corrupción, para en fin, ganar con posturas populistas, envileciendo a la opinión pública, porque recordemos que cuando se dicen estas cosas tiene un efecto en la opinión pública que quiere creer lo que dicen sus gobernantes. Bueno, es decir, yo entre una persona que está defendiendo a su país e intentando acabar con el terrorismo, que quiere exterminar declaradamente el Estado de Israel, es decir, entre el presidente Netanyahu y el presidente Sánchez, que está vendiendo nuestro país a trozos y que está aliado con cualquier enemigo de España, vamos, yo me declaro judío mañana mismo, judío o israelí, ya veré cuál de las cosas o las dos. Y también tener en cuenta que en esa región de Oriente la única democracia que existe precisamente es Israel. Hombre, claro. Es la única democracia. Que luego, mira, lo he contado varias veces, pero hablando con un amigo culto, no solo culto, sino muy culto, cuando ocurrió la salvaje matanza del 7 de octubre, empezaba a discutir y así de pasada hablaba, bueno, Israel es la única democracia de la zona, además tiene un 20% de población árabe de pleno derecho, y entonces decían, ¿cómo que tiene un problema? Yo, sí. No, los territorios ocupados. No, yo no te estoy hablando de territorios ocupados, que no tiene nada que ver, que es otra historia. El 20% de la población de pleno derecho israelí, los que votan en las elecciones, los que viven en Israel, los que son ciudadanos de pleno derecho israelíes en el territorio israelí sin disputa, son árabes. Y son los únicos que gozan de las garantías de un Estado democrático y de derecho en todo Oriente Medio. Por cierto, en Tel Aviv puedes celebrar manifestaciones del orgullo gay. Claro. Yo invito a todos los de la izquierda mema a celebrar una manifestación del orgullo gay en cualquiera de los estados árabes que rodean a Israel. Que vayan a Irán. Que vayan a Irán, que vayan a Gaza. Pero Álvarez quiere detener al presidente de la única potencia democrática de Oriente Medio. Lo que pasa es que a mí me duele mucho, de verdad, por España. Pero aparte, fíjate el gran nivel de inteligencia que profesan los de este gobierno. Que, hombre, si te tienes que buscar a un enemigo, buscarse como enemigo de Israel, creo que es lo peor que puedes hacer. Sí. Yo por eso decía que me llena de íntima satisfacción lo de Álvarez. Me resultaría satisfactorio ver a Álvarez pues dando explicaciones ante un juez por cualquier caso que le afecte, ¿no? Lo espero fervientemente, porque yo creo que uno no se pone, de verdad, yo no sospecho nada, no quiero decir cosas, pero uno no se pone en manos de sus enemigos si no es por una buena razón. Y yo creo que Álvarez, el entorno de Álvarez, se ha puesto desde el principio en manos de nuestros enemigos como nación. Bueno, una última cosilla mientras viene doña Carmen para traernos la voz de los oyentes. ¿No tienen ustedes la sensación de que la transición de poder en Estados Unidos está siendo enormemente plácida? ¿Quién dispara?
Usted. Empieza. No, a ver, usted ha hablado de esto ya en este programa e incluso con mi presencia, ¿no? Entonces, yo supongo que usted cree que hay un pacto, digamos, de alguna manera entre la administración saliente y entre Biden, quiero decir, buscando su impunidad, básicamente su impunidad por sus numerosos presuntos delitos, favoreciendo la transición. Lo que pasa es que yo, sin entrar y sin hacerme el listo en esto, es decir, cualquier decisión de política exterior, que me corrija un experto en política norteamericana, pero cualquier decisión de política exterior en una administración en transición, cualquier decisión relevante en política exterior, no puede tomarse sin la conformidad de la administración entrante. Que no puede. No debería. No debería, no creo que se haya tomado. Es verdad que Biden, que ha sido un presidente con una cota de popularidad muy baja en el fin de su mandato, es verdad que puede tener tentaciones de tomar decisiones relevantes que de alguna manera le hagan quedar como el que consiguió el acuerdo de paz en el Líbano, como el que consiguió algún avance en el tema ucraniano, pero decisiones tan arriesgadas como la autorización no digo buenas o malas, ahora no, sí, como la autorización del lanzamiento de misiles balísticos norteamericanos que en poder de Ucrania, lanzamientos sobre Rusia, que esto lo haya tomado sin el acuerdo de Trump, creo que habría provocado gravísimas protestas que creo que no se han producido. Bueno, y que esto, que además el tema es que, claro, el sistema americano de transición no es como el BOE cesante que tenemos en España, ¿no? Que el último día de BOE se publican no sé cuántas ayudas, cargos, nombramientos, etcétera. Se vacía la caja, sí. Un mini comentario. Maduro ya le ha pedido a la administración Trump la quita de las sanciones petroleras. Pues por lo pronto la administración Biden, supongo que con la anuencia de Trump, ha añadido 20 altos cargos venezolanos a la lista de sancionados. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen nuestros oyentes? Pues don Luis, vengo un poco triste porque la opción favorita mía de esta mañana no ha sido la más votada. Saben ustedes que estábamos diciéndoles qué lema elegirían nuestros oyentes para homenajear a todos los socialistas en el Congreso del PSOE que se celebra este fin de semana. Las opciones eran todo por la pasta, la Rosa Nostra, Lobato paga el pato. Lobato paga el pato. Es que era buenísimo. Suena bien, lo que pasa es que no hay ninguna película que se llame así, ¿no? No, pero no hacía falta que fuera de película. Es verdad. Era un lema sin más. Y luego, de hecho, está la última, Descanse en paz, HDP, haciendo alusión a ese momento de la periodista de Mediaset que dijo Descansa en paz, Pedro. En fin, ya les digo que la menos votada era mi favorita, la de Lobato paga el pato, con un 4% de los votos. La que más le gusta a los oyentes es la de la Rosa Nostra. Un 55% de los encuestados apuesta por esta opción. La segunda más votada es la de Descanse en paz, HDP. Por el bueno de Pedro. No sé si llegará a este momento. Esos son los más moderados de la audiencia. Sí, y luego todo por la pasta, un 19% de los encuestados. Fíjese que hay lemas como, por ejemplo, este que me encuentro en Twitter de Sayonara Perro, que dice, el mejor lema, Sayonara Perro. Que es que de hecho viene que ni pintado. Está barriendo para casa, ¿no? Claro, está en plan barriendo para casa porque es precisamente el nombre de su alias. Paco Cupra dice, hagamos lo que hagamos, nos seguirán votando. Este es muy buen lema para el Partido Socialista. De hecho, lo tienen en sus ideario, en sus bases, ¿no? Sí, eso. Ahí a Zorongo 11 le gusta el de la película Todos a la cárcel, ya puestos a... Eso lo he dicho yo, ¿eh? Eso lo ha dicho... Sí, a ese le ha gustado. Gracias a Zorongo, no sé quién eres, pero... Zorongo 11, te aprecio mucho. En la comunidad de YouTube de Radio Libertad, Emilio Bravo le hubiera gustado El Fontanero, su mujer y otras cosas que trincar. Entonces ya es como un poco exactamente así. Esto es un poco de algo parecido, ¿no? Sí. Este momento El Fontanero y su mujer. Y luego Jesús Pérez dice que menos mal que en la Rosa Nostra los corruptos no tienen alas, pero sí que tienen el falcón. Y ojo a este lema, ningún corrupto sin falcón, ningún corrupto sin flor. Me parece maravilloso también esta opción que nos propone Jesús Pérez. Bueno, también valdría la frase que José Miguel Gómez, presidente de Cuba en 1908, pues dijo, que era aquello de tiburón se moja,
pero salpica. Es decir, aquí metemos la mano en la caja, pero oiga, algo repartimos, ¿no? A mí me encantaría ver ese momento, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. También hubiera sido una cosa muy bonita verlo en ese congreso, haciendo alusión a esa célebre película. Bueno, saben ustedes que en este momento nosotros hablamos de chocolates y dulces Matías López, porque están de aniversario, cumplen nada más y nada menos que 200 años, y han hecho una edición especial. Esta en concreto es de chocolate negro 100% puro de Venezuela. Las propiedades que tiene este chocolate es que es 100% habas de cacao de Venezuela, lo que hace que lo puedan tomar muchísimas personas que tienen algunas alergias o intolerancias. No contiene ni manteca de cacao, ni leche, ni azúcares añadidos, ni vainilla, ni gluten, ni proteínas lácteas, ni emulgentes. O sea que es, como les digo, 100% habas de cacao. Estoy pensando, por ejemplo, en esas personas que tienen diabetes, que sufren diabetes, quienes también están a régimen en vísperas de la Navidad, pueden tomar este chocolate con total tranquilidad. Y esta tableta de chocolate la otorgamos gracias a la ayuda de nuestros seguidores en el chat de YouTube, que nos dicen quién se lo merece. Pero tengo que decir, don Luis, que hoy no he preguntado, porque don Asís Zimmerman se la llevó la semana pasada. Así que aprovechando que está Pau Guix aquí, y que además tiene que coger fuerzas porque se va a ir a Barcelona, si no me equivoco, que tiene un acto la semana que viene, pues lo va a necesitar. Así que, Pau, te hago entrega de esta tableta de chocolate negro 100% puro de Venezuela, pues, y sepan que todos los productos de Matías López... O sea, a mi hija le ha chiflado. Se ha enamorado de ese chocolate. Me estás haciendo, pues, o sea, yo que he intentado un soborno a lo Matías Cerdán, Matías Cerdán, o sea, un detallito, ¿sabes? De 150 euros, una cosa así, y no, a mi hija le encanta, y le ha parecido maravilloso. Mucho más fácil y además con factura y todo legal. www.chocolatesmatiaslopez.es www.chocolatesmatiaslopez. Matías López, qué bueno. .es, y ahí pues lo compras, y además hay estas tabletas, hay chocolatinas más pequeñitas, hay cajas de regalo. La semana que viene les traigo cajas de regalo con un surtido. Pero es que yo creo, a mí hay poco, o sea, los chocolates, es chocolate negro, 100% sin tal. Sí. Normalmente, o sea, son duros, es como un puro duro. Está muy bueno, es de mucha calidad. Es que además es muy delicado y sobre todo que es una tableta muy finita que prácticamente es Matías López. Ahora le digo Matías Cerdán ya. Matías López. No, es Santos Cerdán y Matías López. No hay que mezclar cosas porque además eso es completamente legal, riquísimo. Sí. Y lo encuentran en www.chocolatesmatiaslopez.es. Bueno, pues muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Asís. Un placer, de verdad. Gracias, pues don Pau Guix. Uno de nuestros oyentes nos aporta un dato. Dice que fue Pascual Maragall quien renombró la calle Roberto Basas como Sabino de Arana. Sí. Terrible. Bueno, pues gracias a todos y ponemos punto final a la tertulia con nuestro reincorporado don Paco Linares. Buenos días, don Paco. Buenos días y gracias, don Luis del Pino. Ayer se celebró en Málaga un pleno donde el profesor don Carlos Pérez Ariza solicitaba el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela ante la insistente dictadura de Nicolás Maduro. El Partido Popular y Vox votaron que sí, con lo cual ya estaba la mayoría asegurada. El PSOE malacitano votó a casi todo que sí, menos algún punto que todavía Europa no ha reconocido, etc. Los dos únicos ediles que votaron que no a todo fueron los comunistas. Salió, por tanto, la moción con 29 votos y en contra los dos de Málaga, es decir, como he dicho, los comunistas. Señoras, señores, hoy se celebra el 41 Congreso del PSOE en Sevilla. El debate ideológico sobre financiación autonómica queda relegado a un segundo plano y está por ver si Montero y Cerdán siguen. La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y presidenta del Comité Federal Socialista, Milagros Tolón, comenta que lo más importante de este Congreso es la unidad de todos los socialistas en torno al secretario general del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los neofóbicos, aquellos que padecen miedo al cambio, votarán a los que padecen el síndrome de ubris, que se caracteriza por un exceso de arrogancia que presentan algunas personas y que sobrepasa los límites de lo que se podría considerar normal, siendo más frecuente en personas con un elevado poder,
como el narcisista Sánchez. En fin, ya veremos. Feliz fin de semana y el lunes más y mejor. Punto final.